Hola, bienvenidos. Esta es otra edición de Zen. Quien les habla, la reverenda Fadi Yakia, sacerdote de la Orden Suyun. Hoy les quiero hablar sobre un tema de controversia, un tema que tiene muchas preguntas por parte del público en general. Mucha gente me hace esas preguntas a mí. Y es un tema no de discusión, porque entre los grupos budistas no discutimos. Un tema de diferencia de criterio, nada más que eso, que es el vegetarianismo. Si un budista tiene que ser vegetariano o no. Voy a empezar diciendo que yo no soy vegetariana. Yo como carne. Poca, porque sinceramente mucho no me gusta. Pero algo como. Hay algunas escuelas, como por ejemplo algunas escuelas tibetanas y algunas que también están en China, otras que están en la India. Los nombres de todos no me las acuerdo porque son muchas, que sí son vegetarianos estrictos. Eso pasa más por tradición, por costumbre y por modalidades de cada escuela en particular. En otras escuelas, por ejemplo, en la Suyun, o en la escuela Sakya, o en algunas otras que sean japonesas, pero que son de la tradición Rinzai, no es obligatorio ser vegetariano. Sí es una opción. Mucho se ha dicho de que los budistas son vegetarianos porque practican la no violencia. Es cierto que se practica la no violencia y eso es una de las tantas enseñanzas en las que hizo mucho hincapié nuestro supremo maestro el Buda. Pero es erróneo decir que Buda les dijo a sus discípulos que fueran vegetarianos. Atengámonos un poco a la historia. Buda, antes de ser el Buda, fue el príncipe Siddhartha Gautama, el único heredero de un trono, de un país que pasaba en ese momento por un apogeo económico y que hacía ya mucho tiempo que no tenía rivales entre sus vecinos. Recuerden que la India, muy antigua, le estoy hablando desde hace 2600 años atrás, eran pequeños reinos, muchas veces combatiendo entre sí para ganar territorio, para poder adueñarse de la riqueza que pudiese haber en el reino vecino. Y así estaba conformada, se unificó después de mucho tiempo de la muerte después de la muerte del Buda. Así que él era el heredero de ese reino que se llamaba Kapilavastu, cuya ciudad todavía existe. Como príncipe tenía acceso a lo mejor y seguramente tenía entre su dieta carne. La carne en la India es escasa y solamente es más accesible a las clases más acomodadas. Ciertos tipos de carne, algunas carnes que sí las consumía el pueblo. Cuando él se iluminó y se transformó en el Buda, se hizo mendicante. O sea que no poseía nada más que la grosera túnica que lo cubría. Comía de lo que le daban, cuando le daban y si le daban. Y cuando una persona es mendicante, no puede tener demasiadas mañas, entre comillas, de lo que quiere o no quiere comer. Comía lo que le daban.
alguna que otra vez seguramente le habrán servido algún plato con pescado o con pollo o con cerdo, que son las carnes que se consumen y que se consumían en ese entonces en la India. Recuerden que la carne de vaca en la India generalmente no se consume porque la vaca está considerada un animal sagrado. No porque sea la encarnación de un dios, sino porque la consideran valiosa porque es la única que provee de leche a los recién nacidos. Y ahí tienen muchísima razón. Una de las tradiciones dice que Buda murió intoxicado por carne de cerdo en mal estado. La otra tradición dice que murió por comer hongos envenenados. En nuestra época no habría pasado más de una indigestión severa, pero en ese entonces, que no había ningún tipo de medicación, eso lo llevó a la muerte. De algún lado habrá sacado de que murió por la ingesta de carne de cerdo. Y si dijeron eso es porque lo habrán visto en algún momento comerla. Buda siempre dijo que no había que destruir ninguna vida. Pero con eso no se estaba refiriendo a que no se pudiese consumir carne. Recuerden que el budismo siempre dice que la actitud de cada persona tiene que ser moderada. Eso significa andar en el camino medio. No hay que matarse de hambre, pero tampoco hay que comerse todo hasta reventar. Hablando más en criollo. ¿Qué opinas, Alejandro? ¿Hay que comer hasta reventar? No, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Eso es una actitud moderada. Entonces, consumir algo de carne necesaria tal vez para alguna dieta, o porque es costumbre en los países. En Argentina es un país de gran riqueza ganadera. Nosotros tenemos el territorio necesario y el clima necesario para criar un buen ganado vacuno. La gente come carne. Los argentinos generalmente comemos carne. Nos pasamos un poco de la raya, pero se come. Piensen en otro lugar. Un lugar donde no se consiguen vegetales, pero que sí puede haber budistas. Por ejemplo, en Groenlandia. Por ejemplo, en ciertas regiones de Noruega, por ejemplo, que tienen siempre ese permafrost. Son lugares donde siempre hay una capa de hielo que puede llegar a crecer en esos lugares. ¿Qué vegetal crece en ese lugar? Ninguno. En hielo no crecen los vegetales. ¿De qué se alimenta esa gente? De pescado. Que es lo único que tiene a la mano. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Negarles el Dharma a esas personas? ¿Negarles la posibilidad de la iluminación, de alcanzar el Nirvana porque no pueden seguir una dieta vegetariana? Eso sí es contrario a las enseñanzas de Buda. Él siempre sostuvo que el Dharma es para todo aquel que quiera comprenderlo, aprenderlo y seguirlo.